está a cargo del doctor Andrés Iñiguez Romo de España, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en cardiología, hizo su especialidad en el Hospital Clínico Universitario de Madrid, expresidente de la Sociedad Española de Cardiología y ha sido nombrado como presidente de la Fundación Española de Corazón. Su charla, cómo crear una red de asistencia de infarto agudo de miocardio en cuanto a reperfusión. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y reitero mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Sociedad por permitirme compartir con ustedes pues, estas enseñanzas y aprender siempre unos de otros. El tema que vamos a tratar es de cómo crear una red asistencial que sea eficiente para tratar a los pacientes que llegan con un infarto agudo de miocardio. ¿Qué es importante hacer y qué es lo que no debemos de hacer? El guión que vamos a desarrollar es es decir, el código infarto que se debe hacer, y con dos apéndices, uno el consenso en los aspectos conceptuales y otro en los aspectos, el realismo en las cuestiones operativas, y sobre todo también qué hay que evitar hacer. Probablemente muchos de ustedes conocen esta diapositiva que se publicó de un trabajo de Peter Radke. A mí me gusta mucho porque define lo que ha sido la historia del tratamiento del infarto agudo de miocardio. Desde la década de los años 50, cuando solo se tenía que hospitalizar a los pacientes y no había ni unidades coronarias, y cuya mortalidad pues, se acercaba al 60%, en los casos en que eran diabéticos, si no eran diabéticos era la mitad, el 30%, la introducción de las unidades coronarias en la década de los 70 bajó la mortalidad a la mitad, hasta rangos de aproximadamente el 20%. La introducción de la terapia fibrinolítica en los años pues, 90 fundamentalmente redujo las tasas de mortalidad alrededor del 10%, y la introducción de la angioplastia primaria a partir de la década del 2000 pues redujo esas mortalidades o aumentó las supervivencias y redujo, como digo, la mortalidad de esas tasas de menos del 5%. Y hubo muchos trabajos que demostraron que la angioplastia primaria era la estrategia de reperfusión más efectiva como tratamiento del infarto y la que proporcionaba los mejores resultados independientemente del momento en el que, o en el intervalo de tiempo que transcurriese desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la reperfusión. De forma que la angioplastia coronaria se asociaba con la menor mortalidad a los 30 días que la fibrinolisis, como digo, con independencia del retraso en el tratamiento desde el inicio de los síntomas. Este es un trabajo clásico de Eric Boersma. En España, en el año 2001-2002, hubo dos regiones, dos provincias que empezaron programas de infarto. Fundamentalmente eran dos ciudades, una era Murcia y otra era Pamplona, pero ninguna había hecho un programa de atención al infarto en una región multiprovincial, compleja en desplazamientos, compleja en sus carreteras, como lo abordamos en Galicia. De forma que es muy importante analizar el entorno en el que se pretende implantar un programa y que sea realista con las posibilidades de las modalidades de reperfusión que uno puede ofrecer. Cuando analizamos nosotros este problema, fíjense que nuestra región en Galicia pues está formada por casi 3 millones de habitantes, con 215 municipios, con 29.000 kilómetros cuadrados de superficie y unos 17.000 kilómetros de carretera. Pero afortunadamente teníamos un sistema de transporte urgente, que es allí le llamamos el 061, que permitía que prácticamente el 99% de la población pudiera ser transportado desde cualquier punto de la geografía de esta región a uno de los 3 centros donde se podía hacer angioplastia coronaria. Eso fue en el 2005.
Afortunadamente, hoy día ya incluso tenemos otros 2 centros más, en Lugo y en Orense, que pueden hacer angioplastia coronaria primaria las 24 horas, los 365 días del año. Y el protocolo que nos establecimos, que es el que yo recomiendo que se haga, era un protocolo muy clarito, muy sencillo, y que consistía en que cuando el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas al contacto del sistema sanitario era menor de 2 horas y se podía hacer angioplastia en menos de 120 minutos, se enviase siempre a hacer angioplastia primaria. Cuando el tiempo transcurrido entre los síntomas y el primer contacto con el sistema sanitario era menor de 2 horas, pero se tardaría más de 2 horas en acceder a una unidad de hemodinámica, se debería tratar con fibrinolíticos. Y solo en aquellos casos en los que el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el contacto sanitario superaba ya las 2 horas, siempre se enviaba angioplastia primaria porque había una demostración muy evidente de que la efectividad del tratamiento fibrinolítico decae exponencialmente a partir de la 3ª hora. Con este protocolo y teniendo en cuenta las contraindicaciones absolutas de lo que era la terapia de reperfusión con fibrinolíticos, empezamos a funcionar, como digo, en el 2005, y hasta ahora pues llevamos bastantes años de experiencia en ese ámbito. De forma que las conclusiones que hemos sacado son varias. La primera, y respecto a las realidades en las cuestiones operativas, es que lo importante es reperfundir como sea. Miren ustedes, hay países, y estos son datos de la Sociedad Europea de Cardiología, en los cuales se hace mucha angioplastia primaria y muy poquitos casos se escapan de una reperfusión. Pero por el contrario, hay países donde se hace muy poquita angioplastia primaria, reflejada en las barras verdes, pero no se hace más reperfusión con fibrinolisis, representada en las barras rojas, sino que hay una proporción enorme de pacientes en los que no se les da una reperfusión. Esto es lo que se debe evitar. Es decir, es discutible si se hace angioplastia o se hace fibrinolisis, pero a todos hay que intentar ofrecerles una vía de reperfusión, una u otra, no dejarlos sin reperfundir. Y en el caso en el que se decida, por las razones de operatividad, que se pueda dar una reperfusión con angioplastia coronaria primaria, pues hay que evitar barreras y ganar tiempo y eliminar estas barreras administrativas dependientes en muchos casos de la estancia y de la llegada de los pacientes a unidades de urgencia de los hospitales, que retrasan dar el tratamiento óptimo con angioplastia primaria. De forma que cuando un paciente lo lleva a un sistema de transporte o acude por sus propios medios, ese sistema de transporte no debe parar, en nuestro caso así lo establecimos, no debe parar en urgencias, sino que debe ser llevado directamente a la sala de hemodinámica y evitar todas aquellas barreras intermedias como el triaje, como el electro, como la analítica, que hacen que el tiempo se retrase sustancialmente. Tanto es así que en los datos que nosotros pudimos recabar, era muy importante también elegir el método de transporte, porque cuando el paciente accedía por sus propios medios o accedía a través de estas unidades en los hospitales con hemodinámica o sin hemodinámica, pero a través del servicio de urgencias o directamente a través de los centros de salud, el tiempo se retrasaba más de un 30%. En cambio, cuando el paciente era llevado directamente por estos servicios de transporte de emergencias o de atención de las urgencias directamente a la sala de hemodinámica, el tiempo se acortaba entre un 30 y un 40%. Y esto es el mensaje importantísimo que debemos de recordar, porque en la catalogación de los tiempos que retrasan la reperfusión de un paciente con infarto, hay 3 tiempos que son muy diferentes. El primero son el tiempo que tarda desde que el paciente empieza con síntomas hasta que acude al sistema sanitario. Ahí es donde se pierde la mayor cantidad de tiempo, de forma que ese tiempo solo es vencible si se dedica tiempo a educar a los pacientes, a informar a los pacientes de que sepan interpretar los síntomas y empiecen a reconocer cuál es el circuito adecuado para llegar lo más pronto posible a un hospital, a una reperfusión del tipo que sea y se le aplique.
Hay un tiempo intermedio, que es el de la organización, que es lo que se ha llamado el tiempo puerta aguja o tiempo, de alguna manera, de inicio de reperfusión desde que se contacta con el sistema sanitario, pero este es un tiempo muy cortito, ahí se pierde poco tiempo. Y hay poco tiempo, poco margen que ganar. Lo mismo que el tiempo, digamos, de llegada a reperfusión, una vez que ha llegado ahí. Esto depende de la organización, de la experiencia y de los recursos. Pero donde más tiempo podemos ahorrar, donde más tiempo de isquemia podemos ahorrar, es desde que empiezan los síntomas hasta que llega al momento de acceder al sistema sanitario. Y ahí las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, como saben, es de que cuando un paciente llega a un centro, el electro tiene que estar realizado en menos de 10 minutos y si se decide que se tiene que aplicar terapia de reperfusión con fibrinolíticos, el fibrinolítico se debe aplicar en menos de 10 minutos desde hacer el electro. Si la angioplastia primaria puede ser realizada en menos de 120 minutos, hay que realizarla, y si se va a diferir más de 120 minutos, hay que aplicar el tratamiento fibrinolítico, pero no dejarlo ahí, sino que a los 60-90 minutos de aplicado el tratamiento fibrinolítico hay que evaluar si ha sido eficaz o no, por criterios de descenso del dolor, de descenso del ST, y si hay negatividad en lo que es la respuesta de reperfusión, pues hay que enviarlo a una angioplastia de rescate. Y por el contrario, si hay criterios de reperfusión, se debe enviar de forma electiva para la realización en las siguientes 24 horas de una coronariografía y proceder a valorar la revascularización tanto de la arteria culpable, que suele en el 75% de los casos tener lesión residual severa, como en las otras arterias en vasos no culpables que acontecen en el 60% de los pacientes. El sexto punto a considerar es que nosotros, si no medimos lo que hacemos, no vamos a saber cómo mejorar. Y de ahí la necesidad de crear bases de datos específicas que nos den la información que nos permita mejorar. Nosotros tardamos, desde que iniciamos el programa en el 2005, varios años en tener una base de datos institucional, pero créanme que es fundamental. Y las condiciones es que sea una base de datos factible, es decir, no tiene que tener 2.400 variables, es decir, tiene que tener el conjunto básico de datos que nos permitan obtener información relevante que nos sirva para la toma de decisiones, que permitan mejorar el circuito. Y por tanto tiene que ser factible en el número de variables, tiene que haber un responsable de esa base de datos en cada hospital implicado, tiene que haber un comité de análisis y verificación de los datos. Mi recomendación es que esa base de datos siempre sea propiedad de las sociedades científicas, no de la administración, y desde luego también tiene que escribirse una normativa para la explotación de datos y para publicaciones. Pero es importante porque, como les digo, sin medir lo que hacemos y comparar con estándares, no es posible mejorar. Y solo cuando medimos y comparamos con estándares se puede mejorar. Y esto es lo que hicimos en España, y en España pues nos ha llevado años, pero se ha conseguido. Y fíjense que en el 2009, que es la gráfica de la izquierda, la asimetría y el distinto tratamiento que podía recibir un ciudadano en función de dónde viviese. Si vivía en Galicia, por ejemplo, las tasas de angioplastia primaria se acercaban a los 400 por millón. En otras regiones estaban en 60 por millón. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, se han ido implementando programas de código infarto en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades autónomas, y hoy día prácticamente no, todas tienen una red establecida para atender con el código infarto y tratar con angioplastia primaria, en la medida que es factible, a todos los pacientes. Y esta asimetría, esta inequidad se ha corregido radicalmente, acercándose la media de 169 angioplastias primarias por millón a casi 450 por millón de habitantes. Esta es la realidad que tenemos actualmente. Y esto ha sido pues gracias a la influencia, a presentar en los medios las inequidades de no tener este tipo de redes,
y a no tener datos que nos permitan poner esto encima de la mesa para decir cuál es la realidad, de forma que es importante conocer lo que hacemos y medirlo, y esto es lo que nos ha permitido tener una mortalidad, como ven aquí, del menos del 7% a los 30 días global, incluyendo el shock, y si excluimos el shock, a una mortalidad de menos del 2% a los 30 días, o al año de menos del 10%, incluyendo el shock, o del menos del 3% si excluimos el shock. Y esto es el dato más relevante, y no solo tiene repercusión respecto a la mortalidad, que es probablemente lo más importante. Es que esto el medir y el registrar los datos nos ha permitido capitalizar esto desde el punto de vista científico, de forma que medir lo que hacemos incrementa el conocimiento científico, porque te permite aportar la información que luego se traduce pues, en publicaciones y en mejoras. Pero además de eso, creo que es importante no olvidar que las cosas cambian con el tiempo y que a veces no se puede dar por sentado que todo sí va a seguir funcionando en el tiempo, y hay que dar, como yo digo, dosis de recuerdo, como las vacunas. Y así nosotros pues hicimos una encuesta en la que al cabo de unos años se había difuminado mucho lo que es la interpretación y los protocolos del infarto, y hubo que hacer pues unas intervenciones educativas en distintos puntos del sistema a través de la enfermería para recordar que esto es lo que de alguna manera se sigue haciendo y se debería hacer. ¿Y qué hay que evitar hacer? Pues es importante no dar por sentado que todo funciona y que va a seguir así, y hacer un balance anual del funcionamiento del programa y programar reuniones anuales, comunicar cualquier modificación o actualización de estos protocolos, dejar los egos personales a un lado y centrarse en mantener un modelo organizativo y no tanto en pedir recursos necesarios, y desde luego no basarse solo en el voluntarismo, es decir, esto tiene que estar remunerado de alguna manera, y fortalecer las alianzas y hacer crecer la red. Independientemente, hay que actualizar los protocolos, pues hoy día todo lo hacemos por vía radial, ha habido cambios en el manejo del trombo o recomendaciones en el tipo de escena a utilizar, o el tratamiento de la enfermedad multivaso, o el tratamiento antitrombótico coadyuvante, pero esto es lo que se tiene que ir actualizando periódicamente en la red y dar fuerza a la propia red, porque lo ideal, aunque sea funcionar en red, no es lo mismo reconocer que existe la red y que vale, se acepta. La red hay que trabajarla, hay que conocerla, hay que colaborar, y solo se saca el mayor partido cuando uno está verdaderamente asociado, cuando se comparten objetivos y proyectos y cuando se genera confianza entre los miembros de esa red. De forma que, como mensajes finales, yo les diría esto, que el modelo de red asistencial, pues protocolizadas, en lo que hemos llamado allá el código infarto, es lo que posibilita ofrecer el tratamiento más efectivo en pacientes con infarto, que la clave es modificar las barreras organizativas y protocolizar las actuaciones y evitar el individualismo, y que este tipo de modelos asistenciales es el que mejor permite pues, decidir la terapia de reperfusión más adecuada, sea angioplastia o sea fibrinolisis, incrementar el volumen también, en el caso de que sea de angioplastias primarias, posibilitar la opción de la angioplastia de rescate o la angioplastia diferida tras una revascularización exitosa con fibrinolítico, aportar valor añadido en términos de conocimiento, mejorar sobre todo la accesibilidad, la equidad y los resultados en mortalidad en pacientes con infarto, y disminuir la mortalidad, que es lo más relevante en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención.